Hola, soy Marilu Ayala de Café de Finanzas y hoy no me estoy tomando un café, me estoy tomando un tecito porque todos estamos un poco estresados con la cuarentena y con lo que está pasando en el mundo. Entonces vamos a tomarnos un té para entender mejor qué es lo que está pasando y qué acciones puedo tomar con mi dinero para estar más tranquilos. Primero vamos a ver qué es lo que está pasando. Primero tenemos el coronavirus, que ya tenemos conocimiento de que existe desde hace más o menos unos 3 meses. El coronavirus afecta económicamente porque muchas de las plantas en China cerraron, entonces los niveles de producción disminuyeron y empresas en Europa, en México, en Estados Unidos no han recibido los insumos necesarios para poder terminar o completar la producción. Esto aunado a que el consumo en ciertas cosas se ha ido disminuyendo porque la gente está en cuarentena y entonces no hay el mismo consumo y no se sabe cuánto tiempo en algunos países o en algunas economías va a estar la producción y el consumo disminuido como hasta ahora. El otro punto que es importante es que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que es la OPEP, durante muchos años se pusieron de acuerdo con los niveles de producción del petróleo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo mucha oferta de petróleo? Si hay mucho petróleo, lo que va a pasar es que los precios del petróleo van a bajar. Entonces, Arabia Saudita, Rusia y la OPEP llegaron a un acuerdo de cuánto iban a producir. ¿Por qué? Porque no querían que hubiera una sobreoferta y por lo tanto los precios bajaran. Entonces, no llegaron a un acuerdo este año y Arabia Saudita empezó a aumentar su producción porque Rusia y los otros países también habían aumentado la producción. Entonces, si aumentan la producción, hay mucha oferta, por lo cual los precios del petróleo bajaron. Entonces, por eso ahora en algunos países como en México la gasolina ha bajado, pero esto también está afectando el contexto económico. Es importante mencionar que esta no es una crisis financiera como la del 2008. En el 2008 la crisis se dio porque se empezó a dar muchos créditos hipotecarios a tasas muy bajas a gente que no era capaz de pagarlo y esa deuda se vendió a alguien más para que invirtiera. Entonces, si yo había comprado esa deuda, no iba a tener ningún rendimiento, incluso iba a tener pérdidas porque esta gente que había comprado 1 o 2 casas hipotecadas no iba a poder pagar y no me iba a poder regresar el dinero. La crisis del 2008 fue una crisis financiera, fue una crisis estructural del sistema financiero y por eso había mucha más incertidumbre con respecto a las finanzas. Pero esta crisis no tiene nada que ver con el 2008 o con el sistema financiero, sino tiene que ver con esto que les decía, el coronavirus, la guerra comercial o la guerra de producción de los países petroleros y que en algunos países como en México y en Europa ya veníamos con una recesión desde mediados del año pasado. Entonces es una crisis diferente. Cabe resaltar que las crisis son parte de un ciclo económico, ¿no? El ciclo económico es, hay un crecimiento, hay un auge donde la economía va muy bien y después viene una crisis, se reacomoda todo y vuelve a empezar, ¿no? Entonces es parte del ciclo económico, no es nada que no fuera a pasar. Ya estábamos empezando con una recesión desde el año pasado, entonces hemos pasado muchas crisis, desde la última, la del 2008, la del 2000, la del 94, entonces hemos tenido crisis cada cierto tiempo y la verdad es que de todas hemos salido, ¿no? Entonces tengamos esto en mente, que es un momento en el que hay incertidumbre, pero es natural del sistema económico y hemos tenido antes y hemos salido de esas crisis. ¿Qué hacer con mis ahorros? Primero, guardar la calma, porque nunca es bueno tomar decisiones precipitadas y decisiones cuando uno no está tranquilo o tiene alguna ansiedad o algún estrés, ¿no? Entonces, vamos a tomarnos tantito el té. Vamos a guardar la calma y acordarnos que es parte del ciclo económico, que todo pasa, que hemos pasado muchas crisis, que ahora puede parecer que todo está siendo muy grave, pero la realidad es que todo va a regresar y va a tomar su curso como estaba. Otra recomendación es importante no acumular dinero en efectivo. ¿Qué es esto? Hay rumores que de pronto es mejor sacar el dinero y tenerlo en efectivo. La realidad es que hoy la crisis no es una crisis financiera. El sistema financiero está siendo afectado por lo que está pasando en el mundo, pero no es un problema del sistema financiero. Por lo tanto, el dinero guardado en los bancos no tiene ningún riesgo, ¿no? Si lo tienen guardado en su cuenta de ahorro o en una cuenta de débito, es mejor mantenerlo ahí que sacarlo. No va a pasar que no haya liquidez y que ustedes no puedan sacarlo del cajero. Entonces, déjenlo donde está y conforme lo vayan necesitando lo retiran o se paga con tarjeta. No es conveniente retirar y acumular el dinero en efectivo.
Si tienes inversiones en fondos de inversión o en acciones, seguramente han visto que o en las Afores, seguramente han visto que durante estos meses han tenido una minusvalía, o sea, están perdiendo dinero, ¿no? Es importante que se acuerden que este tipo de inversiones son a largo plazo. En largo plazo, lo que pasa es que la economía tiende a recuperarse. Entonces, hay que tener paciencia, hay que pensar que en el 2008 estábamos en estos niveles más bajos, ahora estamos aquí y la crisis está aquí, o sea, ni siquiera estamos en niveles del 2008, entonces hay que pensar que la economía en el largo plazo tiende a recuperarse, por lo tanto, ahora tus inversiones pueden estar disminuyendo, pero en el largo plazo van a recuperar su valor. Ahora, es importante mencionar que hay una diferencia entre si se realizó o no se realizó la pérdida. Si ustedes mantienen la acción, entonces, si siguen teniendo la acción, tienen la posibilidad de que en el futuro suba y entonces ustedes ya tienen una ganancia. ¿Qué pasa? Si la vendo ahora, en este momento sí estoy vendiéndola, por lo tanto ya no tengo la acción y voy a tener el efectivo y entonces ahí estoy realizando la pérdida y ya no tengo posibilidades de que esta acción vuelva a subir. Entonces, las pérdidas no se realizan hasta que ustedes no venden el instrumento financiero. Por lo tanto, la recomendación es tener paciencia, entender que los mercados financieros funcionan así, que existe un riesgo y que son inversiones de largo plazo. Si no tienen inversiones, pero están pensando en invertir porque las acciones están baratas, es importante que tomen en cuenta que todavía no sabemos si es o no es el punto más bajo de los precios, no sabemos si van a bajar aún más, y que si ustedes quieren invertir, tengan la conciencia de que es una inversión a largo plazo, o sea, no van a poder retirar sus recursos con ganancia en el corto plazo, y además existe el riesgo de que el precio de las acciones siga bajando. En tiempos de crisis, una buena opción son los bonos. Las inversiones en bono ahora son un refugio ante la incertidumbre en los mercados, pero si la crisis se profundiza, podría ser que los bonos no llegaran a ser una buena opción de inversión. No compres dólares ahora que los vemos a 24 pesos. La realidad es que Banco de México y la Fed y el gobierno están haciendo muchas cosas para que el tipo de cambio no se dispare. Ahora está muy caro, entonces ya no es un buen momento para comprar los dólares. Si uno no va a viajar, además tampoco afecta demasiado, no es un buen momento para comprar dólares ahora. Y si no tienes un ahorro o un fondo de emergencia o una inversión, es un buen momento para ahora que estamos en cuarentena y que tenemos un poco más de tiempo, nos sentemos a hacer el presupuesto para que podamos ver cuáles son nuestras capacidades de gasto durante estos días y podemos hacer un presupuesto para todo el año. Yo tengo un video en Café de Finanzas que se los voy a dejar aquí abajo para que puedan ver cómo hacer un presupuesto. ¿Qué pasa con los créditos? La mayoría de los créditos hipotecarios y de automóvil en México están en tasa fija, por lo tanto no deberían de preocuparse por este tipo de créditos, pero los créditos de las tarjetas de crédito tienen tasas muy altas y además son variables. Entonces, lo recomendable, si ustedes tienen una deuda en la tarjeta de crédito, es importante que busquen la manera de abonarle a esa deuda y si ustedes no la tienen, no caigan en una deuda ahora en la tarjeta de crédito o tratar de controlarla mucho más. ¿Qué más podemos hacer? Una de las recomendaciones es gastar y consumir en el negocio local, en el mercado comunitario. ¿Por qué? Porque justo ahora los negocios chicos y las tiendas de barrio, por ejemplo, se van a ver afectadas por la falta de consumo y por la falta de clientes frecuentes. Por lo tanto, una cosa que podemos hacer es gastar en estos negocios y comprarles a ellos para poder hacer que esta crisis sea mucho menor para ellos. Otra cosa, el abastecimiento está garantizado, por lo tanto no hay que acaparar con los productos del supermercado, con los productos de las tiendas, porque el producto está garantizado. Además, también en nuestro flujo de dinero tampoco es bueno como adelantarse con tanto gasto, ¿no? Y recuerda que todo pasa, hemos pasado muchas crisis y nunca es bueno tomar decisiones anticipadas o apresuradas porque estamos nerviosos. Entonces, ahora nos tomamos un tecito, estamos un poco más informados, más relajados de lo que está pasando y los invito a que se suscriban, le den campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos y también estoy en Facebook con Marilo Ayala Café de Finanzas. Nos vemos, cualquier duda o asesoría o conferencia, no duden en contactarme.